trastornos de la conducta alimentaria son trastornos mentales que tienen también una repercusión orgánica y familiar. Por eso decimos que los trastornos de la conducta alimentaria tienen que abordarse de una forma multidisciplinar. No nos vale que solamente lo vea el nutricionista o solo el pediatra o el médico de familia o solamente el psicólogo o el psiquiatra. No, tenemos que abordarlo desde todos los puntos de vista. Se caracterizan por una forma alterada en la forma de alimentarse, ¿no?, de comer, pero tiene que ir acompañado de una patología psiquiátrica o psicológica específica. Es decir, yo puedo tener un cáncer, por ejemplo, y como poco, como mal, o puedo tener una enfermedad digestiva y como poco y como mal, pero eso no se traduce en que tenga un problema psicológico o psiquiátrico asociado. Entonces, eso no es un trastorno de la conducta alimentaria o TCA, ¿no?, como se suele acortar. Dentro de los trastornos de la conducta alimentaria podemos distinguir la anorexia nerviosa, la bulimia, el trastorno por atracones, lo que llamamos TCA no especificados, es decir, aquellos que no cumplen perfectamente todos los criterios diagnósticos para poder decir que lo tienes, y luego otros como puede ser el PICA, el trastorno por rumiación, el trastorno de evitación de alimentos, que son menos conocidos. Dentro de la anorexia son aquellas personas que restringen alimentos, tienen un miedo importante a engordar y sufren mucho con su propia imagen corporal. Ya la amenorrea o no tener la regla ya no es uno de los criterios, pero sí que frecuentemente acompaña a estos pacientes. Puede ser tipo purgativo, es decir, vomito, uso laxantes, uso diuréticos, o restrictivo, que es no como menos, tengo alimentos prohibidos, ayuno. Esto dentro de la anorexia. Dentro de la bulimia sería como la otra cara de la misma moneda. Intento restringir, pero muchas veces no lo consigo, entonces me doy un atracón y luego entonces vomito. Y para poder cumplir estos criterios hace falta que las purgas, los vómitos o los laxantes los use una vez a la semana. Después está el trastorno por atracones, en el que mi imagen corporal no tiene por qué estar influida, como de forma descontrolada, pero no purgo. Y los TCANE o los trastornos de conducta alimentaria no especificados pues no cumplen todos los criterios. Por ejemplo, restringo, pierdo peso, pero no llego a desnutrirme del todo, me mantengo en un peso normal. Se llama anorexia nerviosa atípica y es igual de grave que la anorexia nerviosa normal, por ejemplo. ¿Cómo detectamos un problema alimentario? En primer lugar, dentro de la familia tenemos que estar pendientes de cómo comemos. Esta paciente normalmente suelen ser mujeres, adolescentes, que es el momento en que somos más vulnerables y que por alguna razón pues o tienen mucha presión social o están pasando por un mal momento, por ejemplo un duelo, una pérdida de alguien, un acoso escolar, una propia insatisfacción personal, y ahí empiezan a hacer una dieta. Muchas veces en el contexto familiar eso se ve como algo muy positivo, porque qué bien, esta persona empieza a cuidarse, pero ese cuidarse y entrar en un problema alimentario, la línea es muy fina. Entonces tenemos que estar atentos, ¿no?, a que esa restricción o que esa forma de alimentarse no sea algo patológico, no sea algo que necesitemos ayuda médica. ¿Qué nos tiene que preocupar sí o sí? Pues cuando la persona está muy obsesionada con su propio peso, cuando hace rituales tipo medirse las muñecas, medirse las clavículas, contar calorías, controlar cuánto aceite echas, mamá, controlar cuánto me pones, mirar mucho Instagram o TikTok y compararse con otras personas que están en infrapeso, el vomitar, lógicamente, el vomitar, esto ya nos está diciendo que tenemos un problema grave, o la persona que está en atracones, no como mucho, pero luego ayuno, ese pensamiento de compensar, yo como, pero hoy como más, pero luego me voy a hacer deporte porque así lo compenso. Ese pensamiento es un pensamiento patológico. Yo como porque tengo hambre y hago deporte porque me encuentro bien, ¿no? Entonces tiene que haber esa actitud positiva ante la alimentación y ante el deporte, ¿no? Una vez que la familia detecta que puede haber un problema alimentario, suele ir a su pediatra y le pregunta, tengo este problema, mi hija pues no está comiendo bien. Entonces, el especialista, ¿cómo lo diagnostica? Lo diagnostica en una historia clínica, tiene que hablar con los padres, preguntar cómo come, alimentos prohibidos, cuánto bebe, otros síntomas asociados físicos, como puede ser, pues me mareo, se me cae el pelo, me cuesta más concentrarme.
Luego el especialista tiene que pesar al paciente y tiene que ver cuál ha sido la evolución de su peso y de su talla a lo largo del tiempo. Hay personas que siempre han sido muy delgadas y se mantienen delgadas, y otras personas que han sido un poquito pues, más rellenitas y han perdido mucho peso y siguen normales, pero han perdido peso, y eso tenemos nosotros que constatarlo porque es uno de los criterios clínicos, ¿no? Esa pérdida de peso. Luego, claro, para detectar las complicaciones tendré que hacer una analítica, un electrocardiograma. Si estoy en amenorrea o sin regla, tendré que hacer una densitometría ósea para ver que esos huesos no hayan perdido fuerza, porque es justamente en la adolescencia cuando llenamos nuestros depósitos de huesos de calcio y se hacen fuertes. Si en ese momento yo no tengo la regla, no puedo crear esos huesos fuertes. Entonces, bueno, pues hay que diagnosticarlo con una densitometría ósea. Sobre todo lo que más nos preocupa en las analíticas, que la mayoría de veces son normales, son problemas electrolíticos. Es decir, si yo vomito, estoy comiendo poco o tengo mucho ayuno, puedo hacer problemas en el sodio, en el potasio, y me pueden llevar a la muerte o alteraciones del corazón muy importantes. Una de las cosas que más vemos en consulta es la bradicardia, o que el corazón va muy lento, porque ese corazón no tiene fuerza para poder alimentar al resto del cuerpo, le estamos dejando sin nutrición, entonces tiene que bajar los latidos. El tratamiento tiene que ser multidisciplinar. Lo primero que tenemos que hacer es nutrir al paciente si viene en desnutrición, eso es lo básico. ¿Cómo lo hacemos? Pues desde luego nosotros como médicos tenemos que coger un poco la batuta, porque estas familias vienen con muchísimos conflictos, muchísimas discusiones entre los padres. Quise comer más, no quiero, no tengo hambre, es que me duele la tripa. Entonces viene mucha tensión en esa familia. Entonces lo que nosotros hacemos como médicos es cogemos las riendas del tratamiento y de la nutrición. Si se puede hacer de forma ambulatoria, estupendo. Si no se puede hacer de forma ambulatoria, es decir, te vas a casa, te doy una dieta, sigues yendo al colegio, haces tu vida medio normal y ya está. Si no puedes hacer eso, pues habrá que hacer un ingreso que puede hacerse en casa, que sería lo menos traumático. ¿Eso qué quiere decir? Que las mismas pautas que yo doy en un ingreso hospitalario las voy a dar en tu casa. Lo único que la diferencia es que la enfermería, por decirlo de alguna forma, van a ser los padres. Yo te doy un menú, yo te pongo unas medicaciones que necesitamos, pues a veces no puedo comer por ansiedad, pues habrá que poner un ansiolítico. No puedo dormir, estoy todo el rato dándole vueltas a que me veo gordo, que tengo que adelgazar, pues habrá que poner a lo mejor una olanzapina para dormir por la noche. Entonces, el médico da unas pautas y los padres en casa las siguen al pie de la letra. Reposo absoluto la mayoría de las veces, hasta que estén un poquito más repuestas. Si el ingreso domiciliario no es posible, porque a veces hay familias que no pueden contener a los hijos, o los hijos no tienen ninguna gana o ninguna fuerza para poder seguir las indicaciones, pues se hace un ingreso hospitalario. La diferencia que hay en el Hospital Ruber Internacional respecto a otras unidades es que el ingreso que se realiza no es un ingreso psiquiátrico, es un ingreso médico en el que subimos nosotros, los médicos, todos los días a verle. Lógicamente también irá el psiquiatra y también recibirá psicoterapia, pero va a ser desde el punto de vista más orgánico. El paciente va a estar acompañado 24 horas por sus padres, con todas las medidas que se realizan en una planta de psiquiatría, pues baño cerrado, sin tele, pero va a estar acompañado por sus padres, y eso es muy importante a la hora pues de mejorar la relación entre ellos y que los padres también se hagan cargo del cuidado de los niños. Hay que tratar todo lo que hay de base, ¿no? Y eso se trabaja desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico. El psiquiatra muchas veces, bueno, o nosotros también, mandamos la medicación adecuada, pues los diferentes psicofármacos que se pueden usar, y el psicólogo trabaja con la persona, trabaja con la familia, y en algunos casos también se trabaja en grupos de terapia, que es como trabajamos aquí en el Ruber Internacional. Una vez ya que trabajamos todo, ¿cuántos se curan, no? Muchas veces los padres nos preguntan, ¿pero esto, doctora, esto se cura? Sí, esto se cura. Según los estudios, en un 50% se curan del todo, 100%. Un 20% se cronifican. Eso es lo que tenemos que luchar contra, esa cronificación, ¿vale? Es básico, porque una cronificación de un TCA hace que una disfunción a nivel de por vida. Y luego un 30% se quedan nutridos, pero siempre con un poquito de culpa a la hora de comer, control, ¿no? Pero cuanto antes se detecte, por eso hacemos tanto hincapié en la prevención, cuanto antes se detecte, mucha mejor tasa de curación tenemos.